Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, en esta tarde de miércoles le damos gracias, Señor Jesucristo, por este nuevo día, por sus misericordias nuevas cada mañana. Y sabemos, Padre, que para servirles en todo tiempo y en todo momento, después de alabarle, glorificarle, exaltarle, coronarle de gloria, en esta hora sujeto mi mente, pensamientos, sentimientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a Cristo Jesús, para que solamente su palabra que nos da cumpla el propósito para el cual usted le ha dado. Y que cada hijo, cada congregante, así como cada pastor y pastora bajo cobertura, restauren esta palabra en las iglesias suyas, Señor Jesucristo. Y que la gloria y la honra absolutamente sean para usted, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues le damos gracias al Señor Jesucristo, que Él es fiel y verdadero, y también así nosotros, cada hijo, cada siervo, sierva de Dios, hija de Dios, tiene que ser fiel a Dios, no importando la circunstancia, el tiempo, el clima, siempre agarrados de la mano de Dios, siguiendo los pasos del Maestro y preguntándole a Dios cuál es la palabra que nos quería hablar en esta tarde de miércoles 17 de septiembre de 2025. La palabra que nos quiere hablar es restaurando el consejo de Dios en sus hijos. Restaurando el consejo de Dios en sus hijos. Y sabemos que la palabra de una madre a un hijo es de bendición. La palabra de un padre hacia su hijo también es de bendición, así como el consejo de un maestro en la escuela también es de edificación. Pero no hay más como la palabra y el consejo del único Dios Todopoderoso, Jesucristo, para sus hijos y para sus hijas. Y sabemos que todo el consejo de Dios está en el libro de Proverbios, y el Señor quiere hablarnos del capítulo 16, donde el Señor Jesucristo habla acerca de la vida y la conducta, ¿sí? Acerca de la vida y la conducta, donde dice Proverbios sobre la vida y la conducta. Entonces vemos que la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo del 1 al 33, nos habla del consejo sobre la vida y la conducta. Y hoy por hoy sabemos que tenemos que ser siempre aconsejados por la palabra de Dios. Siempre. Ese es el fundamento de una vida victoriosa. Ser aconsejados por el fundamento de la palabra de Dios, que es y el consejo de Dios. Entonces, sabemos que hablar de la vida y hablar de la conducta son dos cosas que se tienen que restaurar. Sobre todo la vida. ¿Quién es el dador de vida? El Espíritu Santo. Y la vida de un ser humano, de un hombre o una mujer de Dios, tiene que estar reflejada su vida a través de su desempeño, a través de sus actividades, a través del rol y la función que ejerce, como sea madre, sea mujer como madre, sea hombre como padre, o como joven, o como señorita, o como niño, o como niña. Aquí está lo que se tiene que aconsejar para tener una vida de victoria y una conducta intachable. Dice la palabra de Dios en el capítulo 16, versículo 1. Del hombre son las disposiciones del corazón. Del hombre son las disposiciones del corazón. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. En el versículo 2 dice: todos los caminos del hombre son limpios,
en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus, ¿verdad? Entonces aquí nos está hablando que Jehová pesa los espíritus, nos habla más de Jehová la respuesta de la lengua. En el versículo 3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados, ¿sí? Tus pensamientos serán afirmados. ¿Cómo? Encomendando nuestras actividades a Dios. 4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo, ¿sí? 5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. En el versículo 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. ¿Sí? En el versículo 7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Sí? En el versículo 8, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. 9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. 10, oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. En el 11, peso y balanzas justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. 12, abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. 13, los labios justos con el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. 14, la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En el 15, en la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. En el 16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. En el 17, el camino de los rectos se aparta del mal, y su vida guarda al que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. 19, mejor es humillar al espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. En el 20, el entendido en la palabra hallará el bien, y al que confía en Jehová es bienaventurado. El que confía en Jehová es bienaventurado. En el 21, el sabio de corazón es llamado prudente, y a la dulzura de labios aumenta el saber. 22, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade su gracia a sus labios. 24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma, medicina para los huesos. 25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. 26, el que ama del que trabaja para sí, porque su boca lo estimula. En el 27, el hombre perverso cava en busca del mal, y sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. 29, el hombre malo lisonjea a su prójimo, y le hace andar por camino no bueno. 30, cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. 31, corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. 33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Si te das cuenta, aquí nos está hablando sobre la vida y la conducta, consejo, ¿verdad? En Eclesiastés capítulo 5, en el libro de Eclesiastés capítulo 5, vamos a ver en el libro de Eclesiastés capítulo 5, versículo del 1 al 20, la insensatez de hacer votos a la ligera.
¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 1, versículo al 20. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. En el 8, que es la vanidad de la vida, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre él el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. 9. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no saciará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumenten los bienes, también aumentarán los que los consumen. La pregunta: ¿qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Y aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría de corazón. Sabemos que en estos tiempos finales, tiempos apocalípticos, la mayoría no quiere buscar a Dios, la mayoría nunca conoce ni adora al Dios verdadero. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser aconsejados y direccionados por la palabra de Dios, que es la que nos va a traer vida, la que nos va a traer salvación, la que nos va a traer dirección, restauración, restitución, purificación, santificación y una vida llena de victoria. Por eso nosotros debemos de saber que las verdades están escritas en este libro, que es la palabra de Dios, el consejo de Dios. Entonces, tenemos que entender que Dios siempre nos está
que nosotros veamos y eduquemos y enseñemos a nuestros hijos con su palabra y con su consejo, porque todo es vanidad, como acabamos de ver, todo se va a quedar, nada te vas a llevar, pero sobre todo el ser aconsejado por Dios habla de ser sabio, de hablar poco, de hablar con sabiduría. Un hijo de Dios y una hija de Dios tiene que aprender a desarrollar palabras, hablar palabras pocas palabras, pero sobre todo con educación, con respeto y sobre todo con integridad y justo juicio de Dios, como Dios ha hablado hoy el apóstol Mari, que la verdadera justicia es aplicar la palabra de Dios, es vivir la palabra de Dios. Entonces, dice, vamos a ver también los consejos que son principios en la educación de los hijos, en donde vamos a ver como punto número 1 cómo comenzar con ellos desde temprano. Proverbios 22:6 dice la palabra de Dios. En el libro de los Proverbios, versículo 6, Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice la palabra de Dios. En el libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dios nos ha dado esta palabra, esta predicación. Él sabe por qué y para qué, porque nosotros sabemos que nosotros le pedimos a Dios y Él nos direcciona qué palabra predicar y enseñar. Y sabemos que hay muchos que están siendo aconsejados por muchas fuentes que no son la de Dios. Muchos están siendo aconsejados por muchas cosas que, pues naturalmente, una cosa es la educación, una cosa es la cultura, una cosa es los principios de cada nación, la soberanía de cada nación, la forma de educar, la forma de enseñar. Sabemos que hoy por hoy la universidad pues es parte de esa formación, pero la educación la han puesto como un aparato ideológico del Estado y no es una educación y un consejo que venga directamente de Dios. Y por eso nosotros tenemos que conservar, aplicar y vivir la palabra de Dios. En este caso el consejo de Dios solamente es el que nos tiene que educar, el que nos tiene que direccionar y el que nos tiene que dar ese refrigerio y descanso y medicina para nuestros huesos, porque acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? Entonces, y apartarse del mal es la inteligencia. Entonces aquí habla de cómo instruir al niño, a la niña desde pequeño con el consejo, con la palabra de Dios que está escrita en el libro de Proverbios y en toda la palabra. Sabemos que pues el consejo de Dios siempre es verdadero, siempre es fiel, siempre se cumple, siempre es victorioso. ¿Por qué? Porque el que conoce las vidas, el que conoce de qué estás hecho, qué estás formado, es Dios, de ser, cuerpo, alma y espíritu, como dice el libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 25. Entonces, el que nos conoce, el que conoce todas las generaciones, el que conoce todo lo que anhelamos, lo que pensamos, lo que queremos, y a través de generaciones, Dios conoce, y en relación a todo, que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que no se le pasa nada y lo mira todo y lo escucha todo. Él escribió en su Santa Biblia para que de esa manera nosotros siempre estemos viviendo una vida de victoria, ser instruido y aconsejado por la palabra de Dios desde pequeño, desde temprano. Vamos a ver dos, vamos a ver en 1 de Corintios capítulo 14 versículo 23. 1 de Corintios capítulo 14 versículo 23 dice la palabra de Dios.
En 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, dice la Escritura, la palabra de Dios, dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, ¿sí? Entonces, dar el consejo de Dios a un hijo, a una hija de Dios, basado en la palabra, en la Escritura divina de Dios, nos va a traer paz. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como todas las iglesias de los santos, como en todas las iglesias de los santos. Entonces el consejo de Dios siempre nos va a traer paz, aunque no entendamos lo que estamos viviendo, lo que está Dios permitiendo, porque ¿quién permite las pruebas? Dios. Él las permite. Y Satanás es el que las pone. Entonces, pero cada vez que Dios permite, Jehová de los ejércitos, en que un siervo y en que una sierva o un hijo o una hija de Dios pase pruebas, es para que durante de esa prueba ya está el consejo, ya está la dirección y ya está la victoria. Porque dice la palabra de Dios que Dios nos podrá dar una prueba mayor que no podamos soportar, sino juntamente la salida. Ese es nuestro Dios, que Él solamente permite para probarnos. Y en el principio de consejo para educar un hijo, en el 2, es presentar el consejo de Dios a un hijo, a una hija de Dios, para que esté en paz, a pesar de la prueba tenga paz, porque hay una promesa, un consejo, qué hacer en esa prueba. A veces cuando tú estás pasando pruebas de salud, tú vienes a Dios, dice la palabra de Dios que hay que venir a Dios, y Él nos va a decir, ¿verdad?, qué hacer. Él nos puede sanar, o Él puede decir, ve al médico, ¿verdad? Él lo puede hacer. Como tercero, consejo al educar un hijo, para padre y madre, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice la Escritura, la palabra de Dios. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Hijos de Dios. Si te das cuenta, tiene como subtítulo Hijos de Dios, ¿verdad? Sabemos que ser hijo de Dios es una gran bendición y victoria para la vida eterna. Desde que somos constituidos hijos de Dios, aunque estés pasando lo que estés pasando y eres fiel y obediente a Dios, Él nunca te va a dejar. Porque recuerda, Él nunca nos dijo que no vamos a tener problemas. Él nunca nos dijo que no va a haber situaciones difíciles. Él nos dejó escrito en su palabra: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ser hijo de Dios significa estar cubierto y protegido por Él y acobijado por Él. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Si te das cuenta, dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Sí? El amor que nos ha dado el Padre es indescriptible. El amor que nos ha dado el Padre, Jehová de los ejércitos, no se puede comparar, no se puede describir, solo se puede sentir, porque el amor de Dios es tan misericordioso, es tan amplio, es tan ancho, es tan sanador, reconfortador, y ese amor que Él da a cada hijo, a cada hija, a su iglesia en toda la faz de la tierra, es un amor real, un amor verdadero, un amor que no discrimina. Y nosotros debemos de saber que nosotros tenemos que reflejar ese amor a nuestros hijos. Ese amor
que todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Sabemos que ese amor ágape que Dios es, a nosotros Dios quiere que lo imitemos. Y nosotros debemos amar por igual a nuestros hijos. Es decir, el amor no es darle todo lo que necesitan en todo tiempo y en todo momento, sino es aprender a valorar, que ellos valoren las cosas, que ellos aprendan a afirmarse en el amor de Dios, en el servicio a Dios, en la fidelidad a Dios, y sobre todo entender que este es un camino en el cual estamos transitando todos los días, meses, años, porque nosotros no hay vuelta atrás. Y es por amor, no por miedo, ni por intimidación, no, ni amenazas, no, sino porque hemos aceptado a Dios como nuestro Señor y único Salvador Jesucristo, en el cual con nuestras limitaciones, con nuestras debilidades, con nuestra humanidad, Él nos entiende, nos comprende, pero ese amor que Él nos ha dado, así quiere que nosotros reflejemos a nuestros hijos, para que un niño o un joven crezca en ese amor que Dios ha dado. Por eso aquí el Señor nos habla de que somos hijos de Dios, pero nosotros como hijos de Dios y como padres de familia tenemos que demostrar ese amor a nuestros hijos, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, aquí nos está hablando de la palabra amor, ¿verdad? Sabemos que el amor del mundo, el amor que ofrece el mundo es falso y es temporal. Ese amor es temporal, es falso. Ese amor no te da paz, el amor del mundo. El amor de Dios es un amor verdadero, es un amor que te sana, es un amor que te conforta, es un amor indescriptible, que no discrimina, sino que esa prueba tan grande de ese amor es que Él fue a la cruz y Él se puso en tu lugar y en mi lugar, cargando el pecado, la maldad y la iniquidad. Entonces, nosotros hemos entendido que amar a Dios no es de palabras, ni servir a Dios por lo que nos dé, sino servir y amar a Dios es por lo que Él es, porque Él es Dios. Él, el fundamento de por qué adoramos y servimos a Dios es porque en Él está todo, de Él viene todo y en Él está la eternidad. Entonces buscamos a Dios, servimos a Dios en todo tiempo, en todo momento, porque Él es el único que nos ama de verdad. Él no miente y no falla. El mundo sí falla, el mundo discrimina, pero Dios no. Entonces ese amor, como padre y como madre, nosotros tenemos que educar, enseñar con ese amor a nuestro hijo, a nuestra hija. El cuarto consejo para la educación de un hijo o una hija, vamos a ver en Hebreos 12:6. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si te das cuenta, en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de disciplinar a nuestros hijos. Cuando se trate de disciplinar, debemos de corregir, debemos de enseñar el porqué, la corrección, el porqué esa disciplina. ¿Por qué? Porque una persona que es disciplinada, una persona que es ordenada, una persona que entiende el valor de las cosas, que entiende que el consejo de Dios es que Él disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Y sabemos que la mayoría no quiere esto, ¿verdad? Pero nosotros debemos de entender que toda corrección, toda disciplina, todo azote de Dios es para que no nos perdamos,
es para que no nos apartemos de Dios. Y entendiendo que el camino del Señor es una disciplina diaria de buscar su rostro, de buscar su presencia, de poner la mirada en Él, de confiar en Él, de no servirle condicionándole, es que si me das esto te sirvo. No, sino de saber que la disciplina de Dios es también un refrigerio, un crecimiento, una formación, una instrucción de formación, el consejo de Dios. Por eso nosotros debemos que disciplinarnos, primeramente como padres, y disciplinar también como siervos, disciplinarlos, y como padres, disciplinados para disciplinar a nuestros hijos. Y eso es lo que es un consejo que nos está dando la palabra de Dios en Hebreos 12:6, que Dios, nuestro Padre Celestial, nos disciplina, pero Él que también quiere que nosotros en ese consejo de disciplina disciplinemos a nuestros hijos, que no los dejemos sin disciplina. En el quinto consejo para formación y educación de un hijo, ten tus emociones bajo dominio cuando instruyes a tu hijo. Proverbios 16:32, dice la palabra de Dios en Proverbios 16:32. En Proverbios capítulo 16, versículo 32, dice la palabra de Dios: mejor es el que tarda en airarse, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Nos está hablando del dominio que tenemos que tener para sobre el enojo, y nos está hablando de lo que significa, ¿sí? Mejor es el que tarda en airarse. O sea, nos está hablando el Señor Jesucristo que nosotros, Él sabe que nos enojamos. Cada hijo, cada hija de Dios, cada siervo de Dios, cada sierva de Dios. De hecho, todos los siervos en la Biblia vemos que cada uno, pues Él tenía un carácter diferente. Unos melancólico, unos iracundo, etcétera. Pero dentro de ello, Dios sabe que somos humanos y que nos enojamos. De hecho, Jesucristo se enojó. Él, cuando dijo: esta casa es casa de oración o cueva de ladrones, Él se enojó y tiró las cosas que había en la mesa, y esa mesa. Entonces, como Dios, siendo Dios, lloró, se enojó, Él sabe, se airó, se disgusta también nosotros. Como hijos de Dios, Él sabe que nosotros, para eso nos ha puesto esas emociones, para manifestar y expresarnos, el sentir, la molestia. Pero Él quiere que no nos airemos, que seamos, más bien Él quiere que seamos lentos para airarnos, para enojarnos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que el consejo de Dios para nuestra formación y para nuestra ser un siervo efectivo, una hija de Dios, es tardo para enojarnos, ¿sí? Tardo para enojarnos. Ahora vamos a ver en el consejo de Dios para la formación de un hijo o una hija de Dios: sé consciente, Hebreos 13:8. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, ¿sí? Nosotros debemos de ser conscientes que el consejo de Dios sigue siendo vigente, que el consejo de Dios es el único que nos va a traer victoria y vida eterna, y que sabemos que Dios es el mismo de ayer, hoy y de siempre. El consejo de Dios siempre tenemos que, cuando necesitemos un consejo
o andemos buscando una palabra de consejo, preferente es ir a la Biblia, abrir la Biblia y ir al libro de Proverbios. Es el fundamento, es la directiva del Espíritu Santo, y no a ir al vecino que no conoce a Dios ni es hijo de Dios, no ir al político, no a ir al maestro de la universidad, no a ir a una persona que no conoce a Dios, ni tiene temor de Dios, ni es hijo de Dios, sino que tenemos que ir a la palabra de Dios, porque Dios es su consejo, su palabra es la misma de ayer, hoy y de siempre, su consejo. Y esa es la única es la única verdad de su consejo. La palabra es consejo y ese consejo nos va a traer victoria. Solamente el consejo de Dios. Entonces la restauración del consejo de Dios en sus hijos es que nosotros vayamos a abrir la palabra al libro de Proverbios, al libro de Eclesiastés, y ahí de esa manera nosotros seamos aconsejados por el Espíritu Santo y no ir a nadie más. En esto consiste la restauración del consejo de Dios en sus hijos. Entonces, generalmente cuando tú vas creciendo en el camino de Dios, vas creciendo, tú no sabes a dónde ir, tú no sabes a quién acudir, tú no sabes a quién rendirse, tú no sabes a quién humillarte. Pero hoy Dios te está enseñando de la restauración del consejo de Dios, es ir a oración, humillarnos a Dios, rendirnos a Dios y pedirle un consejo. ¿Cómo decirle, Señor, estoy pasando esto? Quiero que cuando yo abra tu palabra en el libro de Proverbios o en el libro de Eclesiastés, tú me hables a través de tu santa palabra el consejo que yo necesito para esto. Y el Espíritu Santo, al abrir tu Biblia en el libro de Proverbios o Eclesiastés, el Espíritu de Dios, que es el autor de la palabra de verdad escrita, porque es espiritual la Biblia, ahí mismo te va a aconsejar y vas a salir victorioso. Tenemos que ser conscientes que la única palabra de Dios, y al formar a nuestros hijos y hijas y a los siervos y siervas, tenemos que aconsejarles siempre con la palabra de Dios escrita, que es espiritual, que es el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés. Y naturalmente toda la palabra de Génesis, Apocalipsis. Vamos a ver el séptimo consejo para la educación y formación de un hijo. No subestimes la importancia de la actitud. Vamos a ver en 1 Samuel capítulo 16, 7. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Dice la palabra de Dios, la escritura, la bendita palabra de Dios. Dice en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, dice la escritura, la bendita palabra de Dios. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, nos está hablando aquí del séptimo consejo para la educación y formación de un hijo de Dios, es la importancia, no subestimes la importancia de la actitud. Generalmente, a través de los años y a través de las vivencias que hemos pasado antes de conocer a Cristo y ahora ya conociendo a Cristo y como hijos de Dios, siempre enseñamos que, por ejemplo, en un noviazgo, un hombre y una mujer no se conocen. Y entonces, ¿por qué? Porque siempre todos los matrimonios a nivel mundial, pues siempre de alguna manera, pues no nos conocemos en su totalidad. Pero ya conociendo a Dios y conociendo la palabra,
de preferente un hijo o una hija de Dios, el fundamento para ser feliz y ser victorioso, por eso se toman 3 decisiones. La primera decisión es conocer al único Dios verdadero, Jesucristo, para recibirlo y aceptarlo, y tú seas constituido hijo de Dios. La primera decisión que debes de tener tú como hijo o hija de Dios que me estás escuchando, o los que me están viendo que no son cristianos. La segunda decisión es saber qué profesión estudiar, y de esa manera, de alguna forma, pues sabemos que para este tiempo tener una profesión o varias profesiones no significa riquezas, no significa bienes, más que nada conocimiento, y saber instruir a nuestros hijos que tener profesiones pues no van a tener riquezas, sino van a tener una visión amplia. Pero sobre todo hemos visto que la educación se vuelve como un aparato ideológico, como teclado, y el Señor, pues sabemos que nosotros hemos visto que en la universidad te enseñan para ser empleado, no para ser empresario. Nosotros tenemos que enfocar y enseñar esto a nuestros hijos para romper eso y llegar lejos. Y entonces, en un matrimonio no hay que ver cuántas riquezas tiene la persona, o ya sea la mujer o sea el hombre. No hay que ver cuántos carros o bienes tiene, porque eso se acaba, eso no sirve. Y un verdadero matrimonio fundado con un noviazgo en el consejo de Dios es que tú tienes que ver si es hijo de Dios, si es hija de Dios, si teme a Dios, si es siervo o sierva de Dios. Preferentemente enfocarse en esa directriz como consejo de Dios. Por eso el consejo de Dios dice no juntarte con yugo desigual, sino ser siempre un siervo, una hija de Dios, que sea siervo o sierva de Dios, o hijo o hija de Dios, pero fiel, y conocer su familia, no importando mucho los bienes, sino más que nada la preparación en el sentido de vivir para Cristo, morir para Cristo, porque eso te va a traer victoria en tu hogar, en tu matrimonio. Sabemos que los tiempos finales, estos tiempos son difíciles, la mayoría de empleos son inestables. Entonces hay momentos que mucha gente se casa por dinero con la mujer, o la mujer con el hombre. Cuando ya el hombre no tiene dinero, pues se terminó ese matrimonio. Al revés, cuando la mujer no tiene dinero, se termina todo. ¿Por qué? Porque desde un principio se fundó en algo temporal, en algo pasajero. Como dice la palabra de Dios, esa casa se fundó sobre arena. Por eso el Señor quiere que tu matrimonio, tu noviazgo no se vayan por apariencias, que miremos el corazón como Dios mira el corazón. Dios mira el corazón, así tenemos que mirar el corazón. Eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos que van para allá, que miren el corazón, que miren el temor de Dios, que miren que sean hijos de Dios, siervos de Dios preferentemente, para tener esa victoria en su vida, en esta tierra. Porque como acabamos de ver, 3 decisiones, con la decisión de ser hijo de Dios, de aceptar a Dios en tu vida. La segunda es la profesión, la tercera es con quién me voy a casar, ¿verdad? Entonces hay que mirar el corazón, no las apariencias. Hay que seguir los pasos de Dios, como Dios mira. Así tenemos que mirar y enseñar y formar a la iglesia y a los hijos, a los jóvenes y señoritas que van para allá. En el 8º consejo de educación, de formación para un hijo, dale a tu hijo el don de madurez emocional, ¿sí? En Proverbios 25-28 dice la palabra de Dios, en el libro de Proverbios capítulo 25-28. En Proverbios capítulo 25, versículo 28 dice la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 25, versículo 28. Dice la palabra de Dios: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.
Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Sí? Entonces, lo que nos está hablando aquí es que pues, el consejo de Dios es que nosotros debemos de poner límites a nuestros hijos. Dios nos puso el temor divino y el miedo divino para guardar sus estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos. Y de esa manera el Señor nos libra del mal, nos libra de lo malo, nos libra del pecado, nos libra de la muerte, nos libra de accidentes, de robos, etc. ¿Cómo? Cuando nosotros entendemos que el consejo de Dios es que seamos hombres maduros, ¿sí? Que tengamos límites. La gente que no conoce a Dios hace de su vida pues un desorden, hace de su vida no solamente un desorden emocional, sino un desorden económico, un desorden de la vida, porque ellos pues están adaptados a todo lo que se mueve el mundo y hacen todo lo que se mueve el mundo. Nosotros, los hijos de Dios, sabemos que tenemos que llevar una vida disciplinada, una vida ordenada. Tenemos que saber que tener límites es tener temor a Dios para apartarnos del pecado todo el tiempo y de esa manera seamos libertados de los malos caminos. Cuando nosotros tenemos a Dios, nuestra vida cambia. Y a veces cuando no ha muerto el viejo hombre, pues está luchando con todo lo que vivió anteriormente antes de conocer a Cristo. ¿Cuántos cristianos quisieran hoy ir a fiestas como cuando no eran hijos de Dios? Están luchando con la carne, no han muerto a la carne, no han crucificado la carne, no han muerto al pecado, no han muerto al mundo. Pero nosotros tenemos que morir al pecado, morir al mundo, morir a la carne, morir a lo desenfrenado, a lo liberal. Sí, porque lo liberal es muerte y el orden es vida. Dios es de orden y Satanás es de desorden. Dios es de disciplina, Satanás es de indisciplina. Dios es de obediencia, Satanás es de rebelión y de desobediencia. Entonces tenemos que identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios para nuestra formación. Pero siempre formados por la palabra de Dios y el consejo de Dios. No aceptar el consejo que viene del mal o de lo malo, o de Satanás, que dice no te congregues, no leas la Biblia, no escuches alabanzas, no seas fiel a Dios, mira, vente a tomarte unas cervezas, a un baile, etc. Eso no viene de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que darle a tu hijo el don de madurez emocional es ponerle límites. 9. No permitas que tu hogar gire alrededor de tu hijo solamente. Primera de Corintios 11:3. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3 dice la palabra de Dios. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, nosotros debemos de saber que nuestro Dios es de orden y sabemos que el orden es tan importante y pues todos unos son más ordenados, unos son menos ordenados, pero Dios quiere que nuestra vida en todos sus ámbitos sea de orden. Y sabemos que ser ordenados pues nos cuesta, unos más, unos menos, pero Dios quiere eso, orden. Orden para trabajar, orden para poner las cosas en su lugar, orden en lo económico, orden en el trabajo, orden en las tareas, orden en las actividades, orden en el lugar y función y que Dios nos ha dado. Pero sabemos que todos debemos de ser instruidos como un equipo, como una familia, como una unidad, donde todos se apoyan unos a otros y de esa manera el orden se va a desarrollar
como Dios quiere, en la forma que quiere y pide y manda, porque el orden es determinante. El orden es el que hace que tu vida sea de victoria, el orden hace que tu vida sea de bendición, el orden hace que tu vida pues crezca y tú crezcas, pero el orden pues sí nos cuesta a todos, porque el orden implica pues a veces hacer cosas que no nos agradan, a veces hacer cosas que no nos gustan, pero el orden nos trae bendición, el orden nos trae victoria, el orden nos trae sobre todo que las cosas se hagan más rápido y que todo lo que emprendamos tenga siempre una localización más rápida y fácil. Una persona ordenada, hemos visto a través de las cosas en lo terrenal, que pues los jóvenes que están en la universidad, nosotros que ya pasamos por ahí, hemos visto la cultura japonesa, la cultura coreana, que son muy ordenados. Y por eso dice que la disciplina supera la inteligencia, y claro que sí, porque la gente inteligente se confía y ya no hace las actividades, le vale, no lleva un orden. Por eso los disciplinados, los ordenados, los persistentes, los resistentes y los fuertes se hacen en la disciplina. Y sabemos que la gente ordenada pues va creciendo. Entonces sabemos que saber que el hombre es la cabeza, Dios es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza de su hogar y la mujer ayuda idónea y los hijos como las plantas en la mesa, pues es algo poderoso, porque en ese momento, en un acuerdo, en amor, pues nosotros vamos a ocupar ese lugar y nos vamos a ver así, actuar así, porque ese es el orden y el lugar que Dios nos dio a cada uno de nosotros, donde ni uno es más ni uno es menos, sino somos complemento todos, y pues todos los que tenemos esa palabra que leemos, el consejo de Dios es instruir de esa manera a nuestros hijos. Y aunque hoy por hoy pues ya el hombre y la mujer trabajan, no es como antes, ¿verdad? O a veces se cambian los roles, los papeles. Yo, por ejemplo, pues he visto en familias en donde el varón trabajaba mucho y ahora es al revés, y a veces los hijos, y bueno, la vida se va presentando, y aquí lo que se debe haber, a veces los que fuimos llamados por Dios tenemos que renunciar a todo, incluso hasta tu profesión o profesiones o tu negocio. Primero es las cosas de Dios, y es ahí donde muchos nos cuesta entender eso, ese principio. Por eso muchos pastores dejan a Dios de servir, porque no entendieron que primero es de Dios, es Dios. Más que mamá, más que papá, más que trabajo, más que negocio, más que empresa, más que la universidad, más que tus intereses. Primero es Dios. El primer lugar, el orden de Dios es que Él es primero en todo y por todo y para todo. Amén. Cuando tú entiendes que Dios es primero, el consejo que nos está dando Dios es que entendamos que Dios, el primer lugar es Él, y no se negocia. No se negocia el primer lugar, porque el primer lugar es Él. Porque de Él depende todo, de Él viene todo, de Él es la salvación, la vida eterna, el cuidado, la protección y la provisión. Él, entonces de nada más. Pero muchos no ponen a Dios en primer lugar porque no se congregan, no quieren congregarse, ponen excusas para congregarse y piensan que es igual, pero no es igual, nunca es lo mismo. Cuando tú vienes a congregarte, te alimentas de fe, te alimentas de testimonios de lo que está haciendo Dios en cada familia, de lo que está haciendo Dios en cada hijo, de lo que está haciendo Dios en cada hijo, en cada hija, en cada congregación. Te vas dando cuenta cómo Dios resuelve los problemas, cómo Dios sana, cómo Dios restaura, cómo Dios liberta, cómo Dios provee, cómo Dios nos sorprende en provisión, cómo Dios te sustenta. Y sabemos, como Él lo ha dicho, todos los que Él llama, tenemos que entender que hay un orden en todo, que el primer orden empieza a poner al Señor Jesucristo en primer lugar. Entonces, cuando nosotros enseñamos eso a los siervos, a las siervas, a los hijos de Dios, hijas de Dios, el Señor quiere en el amor y en amor que tú entiendas que para que tú seas victorioso,
para que tú seas vencedor, para que tú seas direccionado por Dios y todo te vaya bien y las bendiciones te persigan, es que tú sirvas y pongas a Dios en primer lugar. Mientras tú te cueste ordenar esto, pues vas a batallar mucho y no va a edificar Dios tu casa ni la iglesia, porque no se ha entendido que Dios no se negocia el primer lugar, sino que el primer lugar le corresponde a Él y su palabra. Entonces, eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Primero son las cosas de Dios. Es que tengo tarea, primero es Dios. Es que tengo que ir a trabajar, primero es Dios. Es que tengo que visitar a mi madre, mi padre, primero es Dios. Es que llegó una visita, primero la atienda, no, primero es Dios y luego la atiendes. Entonces, cuando tú entiendes, es que tengo que ir a congregarme, pero llegó una familia, tú ven a congregarte a la iglesia, ven a la iglesia, porque es ahí donde te edificas, donde tu fe aumenta, donde tú creces, te discipulas y te preparas para el ministerio. El 10º consejo para educación y formación de un hijo, del consejo de Dios: sé lo que quieres con tu hijo que llegue a ser. Mateo 5:16. San Mateo 5:16 dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 16. En San Mateo, capítulo 5, versículo 16, dice la palabra de Dios. En San Mateo, capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si te das cuenta, en San Mateo 5:16. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer nuestros hijos? Servir a Dios, porque ellos son la luz del mundo, ¿sí? Y aparte de que sus buenas obras, al servir a Dios, ellos van a glorificar a Dios. Yo he visto el crecimiento en la iglesia, a cada hijo, a cada hija, y yo pues he visto el crecimiento en cada siervo, en cada sierva. Y sabemos que a veces no nos notamos, pero a veces cuando tú haces una obra buena, por ejemplo, mi hija me dice: yo le levanté los libros al maestro que se le cayeron, pues es una obra buena. O a veces va sentada y le cede el lugar a alguien, es una obra buena. Eso significa valores, eso significa principios, eso significa que el consejo de Dios que Dios nos ha dado se está actuando, se está viviendo. Y así te podría nombrar muchísimos, pero el Señor quiere que nosotros seamos la luz del mundo, porque desde el 14 dice: la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha escogido, que Dios nos apartó desde la eternidad para ser siervos, para ser siervas, para ser varones, para ser varonas, para ser hijos, para ser hijas de Dios, tenemos que siempre mostrar eso al exterior, mostrar eso en la esfera que estemos, sea en la escuela, sea en la universidad, sea en la casa, sea en el banco, sea en el mercado, en donde estemos. Nosotros tenemos que influenciar, sembrar la palabra de Dios en la gente, que ellos se conviertan a Cristo, y no nosotros nos convirtamos a ellos. Por eso dice la palabra de Dios, que nosotros no nos debemos de mal influenciar, no nos debemos de dejar mover, no nos debemos de dejar de envenenar o contaminar por la gente que no conoce a Dios, porque entonces, ¿quién es la luz del mundo? Nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Entonces nosotros siempre tenemos que saber que lo que digan los demás es importante siempre y cuando a ellos les interesen las cosas de Dios. Pero si ellos no quieren nada con Dios, no tenemos que tener nada con ellos, porque nosotros llevamos la corriente
ellos llevan una corriente, nosotros vamos en contra de esa corriente del mundo. Nosotros estamos direccionados por el Espíritu de Dios. Entonces, es importante saber que alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que muevan vuestras buenas obras. Entonces, sabemos que cada uno estamos creciendo. El consejo de Dios es ese, que seamos luz donde nos paremos, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. El trono de Dios está dentro de nosotros, Jesucristo. Y nosotros tenemos que crecer en eso, en ese consejo de Dios, que seamos luz, para que de esa manera no nos confunda el enemigo, o que quieran que nosotros llevamos su misma forma de vivir, o de ser, o de pensar, o de actuar. No, aunque sabemos que tenemos que ser tolerantes y respetuosos, siempre y cuando ellos pues entiendan que nosotros no somos de esta ciudadanía, estamos en la tierra y no somos de esta ciudadanía terrenal, somos de la ciudadanía celestial. Por eso Jesucristo lo dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces Él nunca buscó la aprobación de la gente, ni buscó vivir como el mundo, sino que Él siempre, siendo Dios como hombre, siempre estuvo haciendo la voluntad del Padre. Ahora dice la palabra de Dios, el 11 consejo para la formación de un hijo o una hija de Dios, conforme a la palabra, establece normas morales elevadas. Eclesiastés 11:9. En Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? En Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. En Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Consejos para la juventud. Está en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9 y 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Fíjate lo que nos está enseñando hoy Dios, que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos que la adolescencia, la juventud es vanidad, es temporal, es pasajera. Y también dice, aparta de tu carne el mal. ¿Qué el mal? Pues las borracheras, las tomaderas, etcétera. Entonces, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vida de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, en pocas palabras, Dios nos está dando libre albedrío a los jóvenes, a las jóvenes, jovencitas, señoritas, y también al pueblo de Dios, porque Dios no impone, Dios no fuerza, Dios no controla. Él te dio libre albedrío a mí, a ti, para escoger si servimos a Dios o tú sirves al mal, o yo sirvo al mal, al diablo. Que no tomamos la decisión de servir a Dios, de servir a Jesucristo, de vivir para Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que decirles a nuestros hijos que el consejo de Dios es tomar la decisión de vivir para Cristo y morir para Cristo. Que la adolescencia, la juventud son vanidad. Fuera de Dios no hay paz, no hay prosperidad, no hay victoria. Pero dentro del camino de Dios hay victoria, hay paz y bendición y salvación y vida eterna. Entonces la decisión del consejo para la formación de su iglesia, de los hijos, hijas de Dios, el consejo es siempre temer a Dios y estar en las cosas de Dios. Y por último, 12, entiende que el verdadero carácter es formar una moral piadosa. En Deuteronomio 6, 6, 7, con este vamos a terminar. En Deuteronomio capítulo 6,
versículo del 6 al 7. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 7. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Fíjate, el consejo de Dios es este. Y estas palabras, o sea, el consejo de la palabra de Dios, que son sus palabras, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. En tres áreas: por el camino, cuando andas en el camino de Dios, al acostarte y cuando te levantes. ¿Sí? Y en el 8, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es el capítulo 6, el gran mandamiento, parte del gran mandamiento. Pues esta es la palabra de Dios en la restauración del consejo de Dios en los hijos, en la restauración del consejo de Dios en sus hijos, que para tú seas victorioso y salvo y próspero, es siempre abrir la Biblia cuando estés pasando una lucha, una batalla, un desierto. No acudas a nadie, solamente ora y dile: Señor, cuando abra la Biblia, aconséjame. Cuando abra la Biblia, dime qué hacer. No solamente sabemos que donde está la sabiduría, libros es Proverbios y Eclesiastés y Cantares, pero también en toda la palabra de Dios, porque es una iglesia de restauración, es todo el consejo que está desde Génesis a Apocalipsis. Y de esa manera volvemos a restaurar el consejo de Dios en los hijos de Dios. Esa es la palabra que nos trajo Dios hoy. Paz de Cristo, bendiciones.